Desde afuera es un podcast en el que colombianas que han sido obligadas a irse del país reflexionan a partir de sus experiencias en el exilio. Hablar desde afuera significa no permitir que la violencia nos calle. Significa alzar la voz más alto para que nos escuchen desde afuera. Cada una de nuestras invitadas ha sido para nosotros ejemplo de tenacidad, dignidad y valentía. Aquí hemos tenido el honor de escuchar y reproducir parte de su verdad. Dibet Quintana Duarte es mujer, hija, hermana, tía, esposa, madre, amiga y compañera. Trabajadora de Ecopetrol desde 1999. Activista y defensora de los derechos humanos afiliada a la Unión Sindical Obrera USO. Actualmente en condición de refugio forzado desde el 2019, quien lucha por sanar las heridas del alma y encontrar su camino al perdón. Betty Puerto Barrera es activista por la paz y los derechos humanos en clave de mujeres. Psicóloga social, máster en estudios de la diferencia sexual, resolución de conflictos y cultura de paz. Ecofeminista en proceso decolonial. En condición de exilio desde el año 2006. Durante su trayectoria personal y profesional, Betty ha decidido adelantar acciones, siempre con otras y otros, de manera organizada, acciones que ayuden a transformar la realidad desde el lugar donde se encuentre. Natalia Muñoz Sastre es ingeniera industrial máster en finanzas. Trabajó durante 5 años en el Parlamento Europeo con el partido político español Podemos. Natalia es refugiada política, activista del movimiento de Indignados 15M de Madrid. También es militante de varios colectivos y organizaciones feministas, migrantes y antirracistas, de memoria histórica, ecologistas, por la justicia fiscal y contra la deuda ilegítima. Actualmente investiga y escribe sobre tecnología y capitalismo digital. En el 2006, trabajó en la campaña presidencial del Polo Democrático Alternativo al lado de Carlos Gaviria y después de 15 años de vivir fuera del país, vuelve al Polo Internacional. Imelda Daza Cotes es economista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. En los años 80 fue concejal galanista y posteriormente concejal por la Unión Patriótica UP. Columnista de varios medios locales. Exiliada en Suecia entre 1989 y 2015 a causa del genocidio político contra la UP. En Suecia también fue activa en la política. Desde 2002 fue concejal en representación del Partido Socialdemócrata y posteriormente en representación del Partido de Izquierdas. En junio de 2015 regresó a Colombia para aspirar a la gobernación del Cesar en representación de la UP con respaldo del Polo Democrático y el Partido Verde. En 2016 recorrió el país haciendo pedagogía por la paz y la campaña por el sí al plebiscito. En 2017 fue vocera de paz en la Cámara de Representantes. Actualmente lidera el movimiento ciudadano Dignidad Caribe y hace parte del Pacto Histórico por Valledupar. Verse obligado a huir del país, dejando atrás familia, amigos, costumbres y hasta la lengua materna, es un acto violento que provoca incertidumbre y miedo. Este primer capítulo se titula La salida. Escuchemos a Dibet Quintana Duarte. La salida del país, de Colombia, se da, yo creo que por un gesto de amor infinito de mi familia, en un afán de poder ayudarme a sobrellevar la situación que había vivido el 13 de febrero del 2019, en el cual fue víctima de un secuestro, en el que implicó tortura, abuso físico y sexual, y pues realmente esos meses fueron muy difíciles, esos días fueron muy difíciles. Nosotros anteriormente habíamos cambiado 3 veces de domicilio antes de este acto tan terrible que sufrí, y veníamos como en una inestabilidad como familia por tener que cambiar por las amenazas y por todo lo que venía sufriendo con anterioridad, y buscamos mucho apoyo en el sindicato. Yo pertenezco a un sindicato
era activista y fui dirigente sindical por mucho tiempo de la Unión Sindical Obrera, y de ahí pues se desprenden pues todo el tipo de situaciones de amenazas como lideresa social, como defensora de derechos humanos y de los trabajadores. Pues esto pues conllevó de frente tener que afrontar pues el tema de las amenazas. Y yo veo pues mi salida como un acto de amor, como lo dije, por parte de mi esposo y de mis hijos, quienes vieron en salir del país una forma de poder empezar a sanar, a recuperarme como persona, como mujer, como mamá, como esposa, y viendo que no había como soluciones inmediatas a lo que estaba sucediendo conmigo. Venía de estar muy medicada para poder dormir, para poder despertarme, para poder comer, de sentir mucho miedo, de tener muchas pesadillas, de no tener vida. Entonces creo que de ahí se toma esa decisión de tener que salir. Pedimos apoyo por parte de la empresa en la convención colectiva que está pactada con el sindicato al cual pertenezco. Hay un capítulo de derechos humanos, y pues yo apelé a que se me dieran las salidas posibles para salir de una forma más digna del país, pero no hubo esa solución. Y después de 8 meses de ir y venir, de seguir teniendo amenazas y tenerme que desplazar de un lado a otro con mi familia, pues tomamos la decisión de salir. Fue muy dura, muy dolorosa tener que dejar a mi mamá, al resto de mi familia, a mis compañeros, dejar mi trabajo, dejar todas las cosas, tener que vender, regalar todo lo que habíamos construido en 20 años de trabajo. Pues no fue fácil, pero finalmente era como la solución inmediata. Así fue la salida del país. Escuchemos a Betty Puerto Barrera. Bueno, uno ni siquiera piensa que se va al exilio. Se supone que yo salía por unos meses nada más y ya después no pude regresar porque el nivel de riesgo se incrementó. Eran los tiempos en que finalizaba el primer periodo de Uribe. Al cabo de unos meses de estar por aquí, recibí otra amenaza. Incluso estando ya en este territorio, recibí amenazas y conocí los listados de las chozadas del gas, donde estaba mi nombre y mis teléfonos. Igualmente, estando aquí, mis padres tuvieron un allanamiento en su casa. Un par de abuelos mayores es realmente un desafuero del accionar del establecimiento. Tengo que decir que provengo de una familia muy consciente de la realidad del país, donde es muy fácil entrar en un análisis de la situación en cualquier día cotidianamente. Algunos miembros de la familia son defensores y defensoras de derechos humanos, y yo soy una de ellas. Esta decisión es por conciencia social y por las propias vivencias familiares. Yo venía trabajando en organizaciones sociales, especialmente en la Organización Femenina Popular, y ya venía enfrentando situaciones difíciles. Y la familia venía enfrentando situaciones difíciles, pero no podíamos identificar exactamente si eran exactamente por mi trabajo, el trabajo de mis hermanos o de mis hermanas. También te quiero contar que en la familia, desde los tiempos de la llamada época de la violencia con B mayúscula, nuestros abuelos y abuelas que son de origen llanero fueron represaliados, al punto de que la familia tuvo que desplazarse con ocasión de la violencia. Este es el primer desplazamiento en la familia del que yo soy consciente. Hemos tenido varios. La familia entonces en aquel tiempo quedó dividida, una parte confinada en los llanos casanareños y la otra parte fueron obligados a desplazarse hacia Bogotá. Y hasta pasados 5 años, la madre, es decir, mi abuela, y sus hijos e hijas se pudieron volver a ver y abrazarse. Esta situación es muy parecida, es decir, no es nada diferente a lo que pasa en la actualidad con el desplazamiento forzado interno y las familias que viven esta situación. Sobre el exilio, decir que es prácticamente el último recurso que tienen las personas para salvar la vida. Pero esto conlleva unas circunstancias sociales y personales muy complejas y unas consecuencias en lo que llaman el país de acogida, que esto impacta de nuevo en la misma persona exiliada, en la familia y en las organizaciones en Colombia.
En mi caso, el impacto es especialmente en los hijos y profundamente en los procesos sociales, en las organizaciones donde uno desarrolla el trabajo, es decir, en la OFP. Esto tiene una intencionalidad precisa y la intencionalidad es romper con los procesos sociales, causar daño en lo personal y familiar y desgarrar los liderazgos. El exilio nadie se lo imagina. Es la ruptura de la identidad y la pérdida de derechos, en un continuum permanente de violencias. Solo cuando se vive se puede describir. Esto conlleva una maleta pesada y cargada de recuerdos, de memorias, de silencios, de bronca contenida y muchas veces de ocultamiento, incluso de los motivos reales que provocaron la salida. Un ocultamiento para proteger a la familia que quedó en Colombia en esa condición que hemos llamado el incilio. Y el incilio, que casi nadie nombra, que es invisible, es un fenómeno que ocurre en conflictos armados y se enmarca a partir del éxodo que obliga a las personas al desplazamiento forzado transnacional y que impacta directamente a las familias y seres queridos que se han quedado, en este caso, en Colombia. El incilio es el estar dentro del país de origen, pero forzado al silencio. La persona inciliada lo está en su propio país, donde eso propio le es ajeno, donde eso propio es territorio peligroso. Esto no solo es una violación a un derecho humano, también es una situación que permanece en el tiempo y su impacto varía de acuerdo con la edad, la condición social y la red de apoyo con las que se cuente. El incilio abarca el campo de la socialización, de la escuela, de lo vecinal, de lo cultural, de la calle, de lo expresivo, de la participación ciudadana, de las construcciones sociales y las expresiones y comportamientos sociopolíticos. Este fenómeno también, además, impacta y define profundamente las relaciones materno-filiales. Por eso lo traigo aquí y por eso investigo cada vez más sobre el tema. Yo comienzo una vez a pensar cómo se puede nombrar ese hecho real de desprendimiento afectivo entre madres obligadas al desplazamiento transfronterizo y los hijos e hijas que quedaron en Colombia, y me encuentro con la palabra incilio. Por consiguiente, este es un hecho que debe ser observado desde la perspectiva de la violación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado, social y político en Colombia. El artículo que publiqué describe muy bien los entramados del exilio y cómo impacta particularmente a las mujeres que tienen que verse obligadas a salir. El artículo se llama Del exilio al incilio, un camino por conocer y reconocer. Claro, todavía falta mucho por profundizar y por escribir sobre este fenómeno. Pero es muy importante decir que entre el exilio y el incilio hay que hacer un reconocimiento a la genealogía femenina, a las mujeres, a las abuelas, a las tías, a las amigas, o quienes hacen las veces de madres. Ellas han hecho un rol de extensión del amor en una resignificación de la crianza, en complicidad con las madres en exilio y refugio, para retejer con hilo y aguja la verdad de lo ocurrido, y así dar respuesta a un sinnúmero de interrogantes que saltan en la relación cotidiana con los hijos e hijas. Cada día cuestionan, preguntan. Ellos quieren conocer por qué su madre no está. Ellas, que se han quedado con los hijos de las mujeres que tuvieron que salir, ellas también hacen de mediadoras de la relación filiales. Ellas acompañan el tránsito de la etapa del crecimiento y los momentos de toma de decisiones importantes. Por eso es tan importante el reconocimiento de esa genealogía femenina. Escuchemos a Natalia Munevar Sastre. Bueno, pues mi salida de Colombia se dio en el año 2006, justo después de las elecciones presidenciales. Yo trabajaba con el Polo Democrático Alternativo, tuve la oportunidad de trabajar al lado de Carlos Gaviria y me tocó, pues justo mi primera experiencia laboral. Acabado de terminar mi carrera como ingeniera industrial en la Universidad Tecnológica, donde tuve la posibilidad de militar en la Juventud Comunista, fui activista y líder estudiantil en la universidad, y esto viene pues por herencia de mis padres, principalmente, o sea, el activismo y el compromiso político. Mi padre es desaparecido político, lo desaparecieron en medio del proceso de paz que él impulsó entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y
y el gobierno de Colombia, cuando estaba llevando a cabo las negociaciones entre Caracas, en Venezuela y en Tlaxcala, en México. Lo desaparecieron y pues a partir de ahí, pues sí, ya mi vida hasta ese momento era difícil por toda la actividad que tenía mi padre. Pues una vez lo desaparecieron, pues fue mucho más difícil porque mi madre tuvo que sufrir todas las consecuencias que eso tenía. Por un lado, pues el señalamiento y pues también como un cierto distanciamiento que marcaba la familia o los amigos y las consecuencias que tenía en términos emocionales también, ¿no? Pues haber perdido a mi papá y tener a 2 hijos pequeños. Mi madre se dedicó entonces a ayudar a las mujeres víctimas de la violencia en Colombia. Les enseñaba, mi madre es diseñadora, les enseñaba a tejer. Y en medio de todo ese proceso con las mujeres, pues obviamente empezó también como un activismo feminista con las mujeres. Y eso pues me llevó a mí a un proceso político comprometida, más bien con un proceso político en Colombia. Pero pues la realidad es que después de que desapareció mi padre, pues por más que mi madre hiciera todo lo que le tocó y asumir toda la carga y toda la responsabilidad frente a eso, pues nunca fue fácil para nosotros vivir en Colombia en esa situación. Mi madre fue la primera en salir del país porque mientras estaba en este proceso con las mujeres en el Cauca y en Risaralda, fue amenazada por grupos paramilitares, por lo cual se exilió, se refugió en España. Y yo me negué porque estaba ahí en la universidad, estaba activista y pensé que lo podría llevar yo sola al vivir allí, porque mi hermano de hecho ya vivía en Cuba. Y no, entonces no, cuando terminé la campaña con Carlos Gaviria, pues volver a la casa sola, sin nada, pues me puso en una situación vulnerable, por lo cual desde España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado me adoptó, por así decirlo, o sea, se encargó de todo mi proceso de asilo y refugio y fue por eso pues que pude llegar a España. Fue muy difícil porque realmente pasé por el aeropuerto en Barajas y me retuvieron en el aeropuerto. Estuve 5 días encerrada en el aeropuerto mientras se resolvía y ahí fue que SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, me adoptó. También acogió mi caso, mejor se encargó de mi caso y pude salir del aeropuerto y empezar mi proceso de asilo aquí en España. Menos mal tenía a mi madre, me estaba esperando y me acogió aquí en su casa. Bueno, pues ya llevo 15 años aquí en España. Esa fue mi salida del país. Escuchemos a Imelda Daza Cotes. Bueno, yo vivía en Valledupar hasta el año 1987. En el 86 había sido elegida concejal de la Unión Patriótica aquí en Valledupar. Pero muy pronto empezó el genocidio político contra este movimiento. Fueron asesinados 2 concejales, hubo aquí un paro del nororiente y fue asesinado el líder negociador del mismo. Esa situación de violencia y una amenaza de muerte que recibí mediante una corona de flores con una tarjeta invitándome a mi sepelio, me obligaron a salir de Valledupar primero. Yo creí que podría reorganizar mi vida en Bogotá. Tenía 2 niños muy pequeños, de 3 y 1 año y medio. Estaba embarazada, 5 meses. Me fui a Bogotá. En Bogotá nació mi hija. A los 5 meses de nacida ella, las amenazas en Bogotá también se acentuaron por teléfono, de día, de noche, a cualquier hora. Una organización de derechos humanos en esa época me ayudó entonces una noche cuando ya me dijeron que iban por mí, que se me había acabado la espera, etcétera. Me ayudaron a salir al Perú. Yo viajé sola al Perú, dejé mi hija
de 5 meses de nacida y los otros 2 niños también con el papá. Me fui sola al Perú, allí me acompañó Oxfam Internacional, Diaconía también, me apoyaron y solicité asilo político en el Perú, pero yo no tenía ningún documento para respaldar esa solicitud y me fue negada. Pero mientras tanto, unos amigos que se habían asilado en Suecia supieron lo que yo estaba viviendo y me contactaron en el Perú, me orientaron y me explicaron cómo solicitar asilo en Suecia. Regresé entonces a Bogotá, vine a Valledupar, recogí mis hijos, volví a Bogotá y organicé pues la salida, significaba malvender el patrimonio familiar, organizar un poco las cosas. Y fue así como en septiembre de 1989 viajé a Suecia con mis 3 hijos y con una sobrina, hija de una hermana que había fallecido, que hacía varios años vivía conmigo. Mi esposo se quedó pues liquidando todo lo que teníamos aquí en Valledupar. A mí todavía me duele hablar del exilio. Te puedo decir que es una experiencia muy dolorosa. Es una vivencia traumática. Es desplazamiento, es dolor, es destierro, es ruptura brusca y radical de un proyecto de vida. Uno nunca está preparado para eso. Y no importa el lugar donde a uno lo acojan, no importa el lugar de destino, ni la condición social, ni intelectual, ni económica del desterrado. Uno se enfrenta siempre a situaciones que nunca había imaginado, a la pérdida del contacto con sus cercanos, a la lejanía que se siente eterna. Era un océano de por medio, pensaba yo siempre. El abandono del espacio familiar en su propio territorio es algo que golpea muchísimo. El abandono del espacio laboral, cultural. Todo eso compromete el ámbito afectivo de uno. Y le saltan todas las frustraciones y surgen las nostalgias en las que yo me doctoré, alcancé hasta armar una definición. La nostalgia es la alegría de estar triste, así la defino. Y esas nostalgias son más o menos agudas dependiendo del contraste entre el país que se deja y el país de acogida. En el próximo capítulo, nuestras invitadas nos relatarán cómo la vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos.